Bueno, hasta aquí el primer bloque de este quinto viaje con la locomotora y ahora vamos a dar paso al aula de cultura de Diario La Rioja, protagonizada por el guitarrista riojano Pablo Sainz Villegas y presentando su nuevo disco, Alma de Guitarra Española. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este aula de cultura del diario La Rioja, Unir. Mirad, hace unos días vi un monólogo de Dani Rovira, seguro que lo conocéis todos, titulado Odio, ¿no? Y decía algo así: odio a Rafa Nadal, pero con todas mis fuerzas, y no ahora, no, lo odio desde sus primeros raquetazos, no puedo con él, lo quieren los niños, lo quieren las madres, es guapo, es educado, es un referente, se inunda Mallorca y ahí está él dándole a la pala para recogerlo todo con sus 20 Grand Slams en casa. Bueno, pues si esta, según Dani Rovira, era realmente la forma de decir que no puede admirar más a Rafa Nadal, entonces yo odio a mi invitado de hoy. Lo odio con todas mis fuerzas. Y no ahora, no. Lo odio desde sus primeros guitarrazos. No, odio a Pablo Sainz Villegas, el embajador mundial de la guitarra española. Odio a esta persona que tras sus conciertos en más de 40 países, con las orquestas más prestigiosas, está considerado el sucesor de Andrés Segovia. Lo odio, porque además de ser un maestro de la música, también es un excelente comunicador, como vais a ver, y promotor de iniciativas filantrópicas. Pero si cuando tiene un rato libre se hace pasar por músico callejero para entretener a la gente que pasea por la calle Laurel de tapas. O sea, señoras y señores, un odiado aplauso para nuestro riojano universal, Pablo Sainz Villegas. Bienvenido al Aula de Cultura, querido amigo. Bien hallado, Andrés. Qué presentación más original. Creo que ha sido la vez que más me he reído con una presentación de mí mismo. Así que muchas gracias. Un placer estar con todos vosotros. Pues nada, bienvenido, como decimos, a este aula y al que se me ocurrió llamar Alma de Guitarra Española, ¿no? Porque es asimismo el título de tu último disco y también podríamos decir que es tu descripción más exacta, desde el momento que eres la reencarnación, alma incluida, de este instrumento, ¿no? Pero vamos a empezar por el final, esta charla en la que vamos a tratar un montón de temas que seguro que van a fascinar a todos aquellos que están al otro lado viéndonos. Vamos a empezar por el disco. Grabado durante la pandemia, este Alma de Guitarra Española es la demostración de que por muy difícil que se nos ponga este mundo, no podemos dejar de dar pasos hacia adelante, ¿no? Los que estén en nuestra mano. Si no hay conciertos, estudiando, trabajando, pero el caso es seguir siempre caminando hacia adelante. Así es, Andrés. Creo que son momentos, es un reto para todo el mundo, todos los hemos vivido de una manera o de otra manera, pero al final creo que ha sido un momento de introspección, de dar lo mejor de nosotros mismos y de, a pesar de las adversidades, como yo siempre digo, cuando el viento sopla a favor, déjate llevar y disfruta, y cuando viene el viento en contra, pues se saca pecho y aunque sea poquito a poquito, pero cada pasito ese cuenta, ¿no? Es como esa hormiguita que día a día va avanzando y va llevando esa semilla. Pues de la misma manera, aunque no han sido las circunstancias idóneas para tantos y tantos sectores, incluidos el de la música y de las artes escénicas, creo que ha sido un momento también para darnos cuenta que el arte, la cultura, es necesaria en nuestra sociedad porque nos humaniza, nos transmite todos estos valores que nos hace conectarnos con nuestras emociones, con nuestro interior, y crea también este sentimiento de comunidad. Y creo que en los tiempos en los que hemos vivido, ser artista, hemos tenido una responsabilidad muy bonita de seguir siendo abanderados de nuestra sociedad, para humanizar, para recordarnos esa parte humana que en la soledad que hemos llevado y el aislamiento que hemos sentido todos, pues hace que nos hayamos sentido un poquito más acompañados, todos, unos con otros y otros con unos. Si decías paso a paso, podríamos decir también nota a nota. Este disco es un homenaje a tu carrera, ¿no? Desde el momento en el que has recopilado en él las obras más emblemáticas escritas para guitarra, todas aquellas que te habían marcado también personalmente en un momento. Así es, son piezas que desde niño yo había escuchado en esta colección de LPs que tenía mi padre en casa y tocado por los grandes maestros. Y bueno, pues eran estas piezas que me animaban a seguir, ¿no? El hombre, el ser humano, está motivado por sueños, por pasiones y por objetivos, ¿no? Y al final, para mí esas piezas musicales
eran motivo eran motivo de ilusión, de alegría, de una fuerza para seguir dando lo mejor de mí, para avanzar y llegar ese día, ese momento que iba a tener esa partitura que había escuchado tantas veces por un maestro enfrente mío. Y iba a empezar a desgranar todas esas notas musicales y empezar a liberarlas al aire, ¿no? Que, como digo muchas veces, el compositor lo que hace es del aire, atrapa las notas y las plasma en dos dimensiones en la partitura. Y nosotros, como intérpretes, como músicos, es nuestra finalidad y nuestra labor el liberar esas notas que están aprisionadas en el pentagrama, en esas dos dimensiones, y devolverlas al aire. Y en cierta manera, pues, me considero un contador de historias y un poeta del aire, porque creo esas formas musicales, esas esculturas en el aire que no vemos, no tocamos, pero sentimos. Y este disco, pues, es un homenaje a todas estas piezas que han sido parte de mi desarrollo como guitarrista y como ser humano desde que era niño, ¿no? Y era también una responsabilidad, porque son las piezas que ha grabado prácticamente todos los grandes maestros de la guitarra. Entonces, exigen una madurez para saber qué quieres contar que no se haya contado ya, ¿no? Y para darte cuenta que al final lo que cuentas es tu propia voz, tu propia vida, lo que has vivido, cómo sientes, cómo experimentas este mundo, cómo sientes a otra persona. Y ese es el sello personal que he puesto en cada nota musical, ¿no? Esa emoción y ese mirar atrás y decir, wow, han pasado 37 años ya con este instrumento acompañándome en mi vida. Y qué bonito, ¿no? En cierta manera es honrar, dar este homenaje a la guitarra por haberme acompañado estos 37 años. Sí, para cincelar este sello personal, para cincelar ese escultor de algo intangible pero fascinante como es la música, ese niño ya un poco crecidito, después de escuchar los LPs de sus padres, se marchó a hacer las Américas, ¿no? O sea, danos dos pinceladas de aquella época para quien no conozca tus principios académicos, vamos a decir. Claro que sí. Pues bueno, siempre tuve un instinto aventurero de conocer mundo. Es algo que era una semilla que estaba inherente a mí desde niño. Y a los 18 años me voy primero a Alemania. Había terminado mi carrera en Madrid y en este afán de descubrir mundo, de aprender de la multiculturalidad, de personas, culturas, idiomas diferentes al mío, pues me emocionaba estar allí y me gustaban los retos porque asumía también que era un reto. Entonces, bueno, pues a los 18 años que yo me sentía ya pues muy adulto, aunque era un chavalillo, pues me voy para allá a Alemania, ¿no? Y bueno, pues fueron comienzos también un poquito de reto, ¿no? Las primeras semanas hasta que te ubicas y dices, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí, no? Perdido a -5 grados bajo cero en el invierno de Weimar, en Alemania. Y bueno, pues después de esos 5 años me voy a Estados Unidos a los 24 años. Y bueno, pues ha sido mi hogar y todavía es mi hogar en muchas temporadas y he vivido allí 19 años de mi vida. 19 años viviendo en una ciudad que en realidad simplifica de una manera muy gráfica lo que es mi motivación y mi propósito, que es esa multiculturalidad encerrada en una isla, en una ciudad como Nueva York, y mi propósito de crear lazos de comunicación entre todas estas culturas, porque al final eso es lo que hace la música. La música unifica la condición humana. La música es el lenguaje de las emociones y todos tenemos emociones. Desde Japón, Sudáfrica, Estados Unidos, China y Logroño. Todos los seres humanos de este mundo estamos unificados y celebramos la condición humana a través de las emociones. Y no hace falta más que conocer a alguien y mirarle a los ojos y ahí hay una conexión. Y la música al final, allí donde voy con mi guitarra, me siento dichoso, ¿no? de poder hablar este lenguaje universal y que además es un lenguaje tan íntimo como es el de las emociones. Y para mí es una invitación siempre al público a que participen de ese espacio emocional que fue creado por el compositor, que es, en cierta manera,
recreado por mí como facilitador de la experiencia, y el público, que es una parte básica y esencial del proceso creativo, y el que a través de ser testigos de la creación artística son parte activa del proceso creativo y de la creación. Y eso pues me emociona mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí Nueva York ha sido y es mi hogar, y siempre va a tener una parte muy importante en mi corazón, y es una ciudad maravillosa, ¿no? Es una ciudad que invito a todo el mundo a que vaya por lo menos una vez en la vida, porque también tengo que decir que se disfruta más yendo 15 días de vacaciones, un mes, Sí, 10 como días, viajero, sí. como viajero, que viviendo allí, que son luego unos inviernos larguísimos. Y bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Todas las cosas que al final uno le curten, ¿no? El Nueva York te curte como ser humano. Bueno, y pasan los meses de esta pandemia, la grabación del disco y el mundo de la música, de la cultura en general va recuperando su ritmo, nunca mejor dicho, y con él tú vas llenando cuadrículas en tu agenda de 2021, ¿no? Con actuaciones en Hamburgo, en Nueva York, por ejemplo, que tienes pendientes, o en el Auditorio Nacional en Madrid, donde podremos verte, que yo ya tengo mis entradas ahí en primerita fila, ¿no? Pues sí, ha sido un año que de marzo a septiembre se canceló toda la actividad profesional, todos mis conciertos se cancelaron. Fue un momento de reto, de incertidumbre, y ahí es donde, por una necesidad interior también y un propósito de continuar con la banda sonora de la música de forma creativa, como muchos artistas y muchos músicos hicimos, el conectarnos a través de las redes sociales y compartir nuestro arte, compartir nuestra música. Y no era solamente que nosotros estábamos ofreciendo algo maravilloso a la gente, sino que nosotros como artistas nos sentíamos acompañados también de todas estas personas que en el día a día pues han hecho más llevadero también nuestro confinamiento. Y a partir de septiembre tengo que decir que España es uno de los pocos países en el mundo que ha conseguido encontrar la fórmula de mantener los teatros abiertos, mantener las temporadas de las orquestas con condicionantes, obviamente, de público, restricciones de músicos en el escenario, cambiar las programaciones, pero la cultura seguía, ¿no? Y creo que tengo que felicitar a todas las entidades que han hecho ese esfuerzo por mantener vivo la actividad cultural en España por varios motivos, por los artistas, por un lado, y también por el público. Entonces, bueno, pues ha sido un año que he tocado mucho en España, que también me llena de orgullo y, bueno, pues me ha hecho muy feliz y he disfrutado cada momento. Y sí, voy a tocar en el Auditorio Nacional de un recital solo el 24 de abril, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego voy a hacer mi debut aquí en la Auditorio Nacional de Madrid con la Orquesta Nacional de España, con los que ya había ido de gira en Japón y otros países, pero a finales de mayo también voy a tocar con ellos. Y bueno, pues voy a tocar con la Orquesta de Castilla y León, el Festival de Granada, en fin, pues acabo de tocar ahora en el Palau de la Música de Barcelona, que ha sido también una experiencia preciosa y maravillosa en uno de los teatros más bellos del mundo. En fin, pues feliz de estar en el escenario y celebrar ver ese testigo de la creación como es el público, porque al final la música le pertenece a la gente. La música le pertenece a la gente. Nos quedamos con esa frase también titular que puede aparecer en cualquier momento de esta charla. Mira, hablando de grandes escenarios y de momentos mágicos, la pandemia también ha sido escenario de otro de tus sueños cumplidos, ¿no? Que era debutar con la Filarmónica de Berlín en el concierto de fin de año, que además es uno de los más importantes del calendario. Y además, si no me equivoco, corrígeme, algo con lo que tú soñabas desde que con 18 años asististe como público. Así es, Andrés. Uno de los momentos de mayor inspiración como estudiante en Alemania fue cuando yo, viviendo en Berlín, fui por primera vez a escuchar la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y de repente yo no había tenido hasta la fecha una experiencia musical de esas dimensiones. Me acuerdo de algunos conciertos que salía con una conmoción que se acercaba al dolor de lo que había sido esa experiencia musical profunda.
Entonces, claro, yo allí con 19 años iba a esos conciertos, esperaba las colas porque siempre para los estudiantes había esos días que dejaban unas entradas libres y claro, me di cuenta que ya en aquel momento estaba poniendo esas semillitas de la inocencia, de la juventud, de decir, wow, qué bello sería un día estar en el escenario tocando con estos maravillosos músicos. Y los sueños están para cumplirse, por eso existe la palabra sueño. El propósito de los sueños es hacerse realidad. Exige esa dedicación, esa pasión, ese desapego, esa entrega y esa paciencia. Y cuando todos esos elementos están ahí, algunos sueños se cumplen en un día, en un instante. Otros tardan 20 y tantos años, como fue el caso, ¿no? Y así fue, de repente, después de 40 años que Narciso Yepes tocara por última vez como guitarrista con la Orquesta Filarmónica de Berlín en la Filarmonía de Berlín, recibo esta llamada de la Orquesta Filarmónica de Berlín para tocar el concierto de Aranjuez en un concierto tan representativo como el concierto de Año Nuevo, televisado a millones de personas en Europa y que además era un homenaje a la música española. La Orquesta de Berlín en uno de sus conciertos más especiales homenajeando la cultura española. Entonces, bueno, pues fue un gran honor y muy emocionante, ¿no? Y la adrenalina, esa adrenalina que solamente en esos momentos que dices, wow, no hubo público, pero afortunadamente se hizo el concierto y se hizo el concierto retransmitido para millones de personas. Entonces, había pues te adaptas a todo, ¿no? Porque no estaba esa retroalimentación del público, que para mí es básica. Esa energía del público que está contigo, que está disfrutando contigo en cada nota y hace que la música se eleve. No había ese elemento. Entonces, para mí el público era la Orquesta Filarmónica de Berlín, el maestro Kirill Petrenko y por supuesto, pues los millones de personas que uno se imaginaba que estaban disfrutando el concierto. Y antes de salir, pues son de estos momentos que es como, bueno, pues no puedes hacer otra cosa más que entregarte. Entregarte y decir, este soy yo, es un día para disfrutar, es un regalo de la vida y voy a dar lo mejor de mí. Sabiendo y siendo consciente que estás nervioso, que la adrenalina está a tope, que puede haber cualquier momento que hay una nota que se te va. Somos humanos. Y una de las lecciones más complicadas como ser humano, como músico que he aprendido a través de la guitarra y de la música, ha sido aceptarme en el error como ser humano. Porque el arte y la música pertenece a lo divino, pertenece a lo elevado, al arte, a eso que no tocamos, como decía antes, pero sentimos. En el momento que juzgamos esa creación, diciendo, por ejemplo, ¡ay, fallé! ¡Ay, no! Y empiezas a juzgarte a ti mismo. Conviertes algo tan divino como la música, como la creación, en mundano, en humano. Le quitas ese componente profundo donde no hay juicio, donde hay una intención de aceptación y de entrega. Y bueno, pues antes de salir al escenario cerré los ojos, respiré y dije, me entrego. Y bueno, pues un día que voy a recordar toda mi vida, sin duda. Y que lo van a recordar ellos, ¿no? Porque hablabas de cumplir sueños, pero yo creo que se ha cumplido un sueño de la Filarmónica de Berlín. Y es que después de 4 décadas se dieron cuenta de que había aquí un riojano universal que tenía para ofrecerles la maravilla del concierto de Aranjuez, con sus detalles, con ese quejido, con esa reconciliación entre lo divino y lo humano. Y a partir, además, sobre todo de esta humildad que es fascinante escucharte, ¿no? Además, hablas de aceptación y me encanta porque la gente piensa que la aceptación es como resignación y no tiene nada que ver, es estar en paz con el momento, entregarte a tope, desprenderte del resultado y, como bien dices, darte por entero, ¿no? En cuerpo y alma. Y hablando de en cuerpo y alma, que se te nota, pues que te das en cuerpo y alma cuando tocas, a ver si los compañeros de producción nos pueden poner un minutito de este segundo movimiento del concierto de Aranjuez, en el que aparecen estos detalles, ese quejido, esa reconciliación, esas palabras cruzadas en forma de notas y de silencios.
Bueno, a ver quién habla después de esto, querido Pablo, ¿no? Y además, fíjate, me encanta escucharte, seguro que me entiendes, por los silencios, a los que honras exactamente igual que a las notas, ¿no? O sea, como una Así es. especie de... Para mí, Andrés, el silencio es el espacio de la creación y es el espacio donde habita la música. Ese espacio que se crea antes de dar la nota y ese espacio que queda cuando la última nota ha dejado de sonar. Y uno siente ese tiempo que se convierte en espacio. Ese tiempo que se convierte en espacio y así se convierte en una experiencia ancha, espacial. El tiempo como que lo puedes sentir expandiéndose en todas las direcciones. Y algo que me acuerdo una vez en Portland, en Oregon, hice un experimento que salió de manera extraordinaria. Toqué Recuerdos de la Alhambra después, como propina después de tocar con la orquesta y sentí algo especial, lo pensé en ese momento que está en el escenario y dije al público, les voy a interpretar Recuerdos de la Alhambra, una pieza que honra la multiculturalidad, que en España durante 800 años compartieron territorio, la árabe, la judía, la cristiana. Y tiene un final tan elevado, tan místico, que les invito a que nadie aplauda. Sé que van a tener muchas ganas de aplaudir. Que no aplaudan. Que sientan ese silencio, esa tensión, ese elevarse. Y fue algo realmente memorable que después he repetido en algunas otras teatros, ¿no? Y se siente que de repente, después de que la música, el último acorde, va desapareciendo en el aire, toda la gente se está sintiendo unos a otros. Están sintiendo al principio incluso la incomodidad del silencio. Y yo mantengo, y no me levanto, y me mantengo ahí. Y después de 30 segundos, 45 segundos, me levanté y nadie aplaudió. Y se quedó ese silencio suspendido dentro de todos nosotros. Y para mí el silencio es muy poderoso y yo sé que para ti también, Andrés, en tu proceso creativo, en encontrar esas historias, ¿no? El darle forma, la inspiración, eso que llamamos inspiración, nace del silencio, esa conexión con una parte muy íntima de nosotros mismos, que es la parte creativa, ¿no? Y eso, pues, creo que es algo común a todas las artes y yo siento que en tu proceso creativo también lo es, ¿verdad? Sí, porque al final la experiencia creativa sale del mismo corazón, ¿no? Y está llamada para atravesar el corazón del que tienes delante. Y sí, este ejercicio de desprenderte, yo creo que también lo es muy útil en cualquier disciplina, ¿no? Que es desprenderte de casi todo, que es la forma de generar un vacío en el que vuelva a caber todo. O sea, Así es. desprenderte de ideas preconcebidas, desprenderte de tus propios prejuicios hacia ti mismo y vuelve a caber todo, ¿no? Para Bueno, mí, pues... Andrés, es Sí. exactamente lo que estás diciendo. Para mí el ser artista es un proceso de vulnerabilidad, de desprenderte de todo eso que pensamos que nos define, pero que realmente eso no somos nosotros, lo que creemos que nos define. El verdadero yo, la verdadera naturaleza, está cuando nos desprendemos de todos esos escudos, de todas esas ropas, y de repente te muestras con tu arte, con ese papel en blanco, con esa partitura, con ese público, en vulnerabilidad, con tus luces y tus sombras, y en esa vulnerabilidad es donde está el poder de conectar con otros seres humanos y que ellos se den cuenta también que esa parte tan íntima que está más allá de sus ropas, más allá de sus creencias, hay algo que palpita también dentro de ellos. Y ahí es cuando eso resuena y les recordamos como artistas que esa parte la tiene todos los seres humanos. Y por eso para mí, como artista, el arte le pertenece a la gente y es de todos y para todos, porque reside en todos. Es esta sensibilidad
que todos la tenemos y que resuena como dos cuerdas que están afinadas igual y una empieza a vibrar enfrente de la otra simplemente porque le recordamos esa vibración. Y eso a mí al final es el propósito de levantarme todas las mañanas y coger la guitarra y pasar horas con el instrumento. Ese. Claro, ahí está la clave, en horas con el instrumento, porque igual todavía hay alguien que puede pensar que las cosas salen solas, ¿no? Y esta vulnerabilidad que conecta con los demás porque todos somos imperfectos y todos tenemos esas luces y sombras, pero sobre todo todos somos héroes, ¿no? Y todos luchamos a cada momento por ser mejores personas y con ello mejores en aquello que nos proponemos. Pero yendo más allá de tu emblemático concierto de Aranjuez, no dejas de investigar. Le vamos a dar un pasito más. Okay. Y ayer mismo mi madre me mandó un vídeo por WhatsApp con un mensaje que decía: ¿has visto qué maravilla? Y era tu programa de televisión española con Tomatito, ¿no? En el que tocabais y fundíais, hacíais una fusión de clásico y de flamenco. Para mí siempre me ha encantado el flamenco. Es una expresión artística tan ancestral, tan de las tripas, que viene de ahí, te llega allí y no hay intermediarios. Esto es así y bueno, pues siempre me ha emocionado, me he conectado mucho, ¿no? Y bueno, todos los grandes exponentes desde Paco de Lucía, Camarón de la Isla y Tomatito, colaboró durante años y fue amigo de estas dos grandes leyendas. Claro. Entonces, para mí, cuando surgió esta oportunidad de conocerle, de compartir un momento musical y una charla que no estaba preparado. En realidad íbamos allí con 2 cámaras y a tocar 3 piececitas de 2 minutos. Pero de repente estábamos allí, nos sentimos tan cómodos, nos vimos reflejados el uno en el otro, en esa admiración de lo que son 2 primas hermanas, con sus 6 cuerdas, reconociéndose en sus diferencias y reconociéndose en lo que las une. Ese alma de guitarra española, esas 6 cuerdas que son el sentir y el latir de nuestra historia, porque la guitarra es uno de los pocos instrumentos que está totalmente vinculado a un país y una cultura. Y al mismo tiempo es uno de los instrumentos más universales, que por su versatilidad se adapta a cualquier género de música, desde el pop, desde el flamenco, desde el rock, desde el heavy metal, desde el folclore, de lo clásico. Y estar con él allí fue de una inspiración maravillosa y yo me sentía dichoso. Yo estaba allí y él tocaba algo y luego yo tocaba algo y nos quedábamos así como embobados, ¿no? Diciendo, qué maravilla, ¿no? Si al final la música son emociones. Las 2 guitarras vamos al mismo sitio. El arte va al mismo sitio. Toda la música va al mismo sitio, que es ese rinconcito que hablábamos antes. ¿Cómo llegamos a él? Bueno, pues qué bonito que hay diferentes maneras de llegar a él, ¿no? Él de la guitarra flamenca y yo desde la guitarra española. Y bueno, y fue un encuentro de mucha inspiración y bueno, vamos a ver, parece que hay motivación por hacer y desarrollar esto y a ver dónde nos lleva, ¿no? Y hacer un dúo y empezar a tocar y presentarlo con público y lo que venga, porque al final en la vida es tan bonito definir tus destinos, ¿no? Definir tus sueños, definir tus Ítacas, ¿no? Como decía Cavafis, el poeta. Pero al final la vida te tiene también tantas maravillosas sorpresas en ese camino hacia Ítaca que muchas veces tú no habías imaginado y que superan con creces el destino al que te dirigías, ¿no? Entonces, pues, abierto a la vida y ya es un regalo haber compartido ese tiempo con Tomatito y haber tocado juntos. Es uno de los momentos que me va a acompañar siempre. No, y tanto. Mira, y ahora me lo ponías en bandeja hablando de Cavafis, del poeta, hablando de Ítaca, que tú tienes claro que no es Ítaca el destino, es el camino. Sin duda, porque al final lo bonito de las Ítacas, de los sueños, es que es una creación de tu idealización de ese destino. Y la idealización
es algo que es la excelencia de lo que tú te puedes imaginar. Es la perfección de ese sueño. Y la perfección no es un atributo a lo humano, la excelencia sí. Más bien la perfección se acerca a lo divino. Entonces, para mí, realmente, y me he dado cuenta, y este es un aprendizaje que he tenido a través de la vida, es disfruta cada paso. Define Ítaca. Claro que sí, define Ítaca. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia allí? Vete hacia allí. Pero mientras tanto, como dice el poema, ojalá ese viaje hubiera durado más, ¿no? Disfruta ese viaje. Es como cuando estás con un buen libro, Andrés, si bien lo sabes, ¿no? Y de repente lo estás disfrutando tanto y te quedan 20 páginas y dices, ay, no quiero que termine. Es lo mismo. Entonces, para mí, esta vida es para disfrutarla, para vivirla. Y hay retos también. Claro que hay retos. Todos tenemos retos en la vida. El mundo está con retos. Y para eso estamos nosotros, para aprender de ellos, porque así nos lo pone la vida, para aprender de esos retos, para disfrutar de todas las bendiciones que nos ofrece cada día la vida. Y, y ahí es ese viaje. Y la vida es para disfrutarla, para vivirla y para entregarte a ella. Incluso, como me dijo Plácido Domingo en una ocasión, nos debemos entregar al público en cuerpo y alma, incluso en el error, porque somos humanos. Y eso para mí es una lección de vida. Somos humanos, no somos perfectos, cometemos errores todos. Y qué bonito aprender de ellos y compartirlos desde el amor, ¿no? Porque al final, en la vida, todo lo que nos mueve está motivado por dos emociones básicas. Cualquier cosa que hagas en la vida, el amor o el miedo. Y puedes hacer lo mismo, puedes llegar y hacer la misma cosa, pero si identificas que es desde el miedo, quizás tienes una oportunidad de decir, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer desde el amor. Y eso es muy poderoso, ser consciente de este tipo de cosas que son sencillas, pero es estar despierto, ¿no? Y creas, en cierta manera, ese viaje lo vas diseñando con esas pequeñas decisiones de estar despierto, ¿no? Y de cada paso que haces, pues disfrutarlo y darte cuenta que es entregarte a ese paso y aprender de cada persona que se cruza en tu camino y de cada experiencia que tienes compartiéndola. Qué maravilla. Entonces, si no hablamos de destinos y hablamos de caminos, y sabemos ya que la música es el viaje, ¿cuál es, no tu viaje ahora, sino cuál es tu escala en este momento? ¿Cuál es tu siguiente escala? Pues mira, mi objetivo y mi propósito es extender mi mensaje, extender la música a cuantas más personas mejor, porque la música que yo toco es para la gente y me considero un contador de historias a través de historias reales que yo cuento, pero también historias musicales que están contando una historia en forma de música. Y esas historias son para compartir, para inspirar. Mi propósito es que la gente que escucha una de mis historias vea reflejada en la guitarra, en la música, en cada nota, la mejor versión de ellos mismos. Y de esa manera, en estos momentos, me motiva muchísimo el explorar más allá de la música clásica. Algo a lo que me he dedicado toda mi vida, en cuerpo y alma, y voy a seguir dedicándome. Pero deseo trascender el público de la música clásica para llegar a un público mayoritario. ¿Por qué? Porque tengo la guitarra, el instrumento para hacerlo, el instrumento más transversal y democrático que existe, el más cercano al corazón de las personas, porque la guitarra es un instrumento cotidiano de la gente, ese instrumento que ha sido la voz de los pueblos, del folclore, de esa verdad auténtica y en su sencillez de esas historias, de esa música, está la profundidad de su mensaje.
Entonces, en estos momentos, bueno, pues me apetece mucho empezar a hacer, vamos a llamarlo, productos musicales, conceptos musicales, que vayan más allá de la música clásica, hacer colaboraciones con otros músicos como Tomatito y hacer este tipo de música que va a ser, pues, va a tener la oportunidad de trascender incluso más allá del mundo de la música clásica. Ah, sí, qué maravilla. Y es que aparte del flamenco, en realidad tú ya te has adentrado, ¿no? Yo animo a todo el mundo que nos esté viendo a que se meta en tu página web, examine tu discografía y se sumerjan también en unas y otras de tus discos, porque hay música latina, hay otras. Estaba aquel disco, a mí me encantaba, americano, ¿no? Que además en la portada salías como si fueras un crooner de los 50, con la guitarra. Digo, mira este tío, que es que encima guapísimo. Que por eso te odio, ya sabes, te lo he dicho al principio, ¿eh? Pero te odio a lo Dani Rovira, ya lo hemos dicho también. Sí, sí, o sea que siempre has tenido claro este concepto de que en la música no hay límites, ¿no? Y tú mismo dices que siempre hay un horizonte más allá del que tenemos a nuestra vista, o que podríamos decir que siempre hay un horizonte que se va alejando, alejando, pero que nos anima a caminar, ¿no? Y ahora yo te quiero decir, volviendo a Tomatito un momento. Hubo además, estoy convencido de que va a ir muy bien, porque hubo un feeling, como suele decirse, estupendo y os lo pasasteis fantásticamente bien. O sea, se notaba, ¿no? Y hubo un momento que tú dijiste, la guitarra es muy celosa. Y él decía, y acaparadora, ¿no? Y te pregunto, ¿hay vida más allá de la guitarra? En Por la vida supuesto. me refiero de Pablo Sáenz Villegas. O sea, se idealiza muchas veces al músico, esto también lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, viajas por el mundo, tal, pero ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que hay en bambalinas? Más Pues allá de la mira, guitarra y de la funda. claro, yo amo la guitarra. En realidad la guitarra es una extensión de mis manos, de mi cuerpo, de mis emociones. Y, y estoy viviendo la vida que con 7 años y cuando salí por primera vez al escenario y sentí ese magnetismo del público, estoy viviendo ese sueño que deseaba vivir, que es viajar por el mundo, conocer otras culturas, compartir música en el escenario y conectar con esas personas. Y es una vida, sí, que está idealizada, porque realmente, y está muy bien que esté idealizada, porque estamos en el escenario. Hay como el escenario ya crea, en cierta manera, una idealización de, del artista, ¿no? Uno se olvida un poquito del ser humano y es como, wow, allí todo bien vestido, tal, la música, el foco, sí, sí, se idealiza, ¿no? Y, y bueno, pues el backstage, lo que es las bambalinas, es una vida de mucho viaje, de a veces comer lo que puedes, a veces en los aeropuertos no hay la comida que tú quieres, terminas un concierto con aplausos, la adrenalina está altísima y a la media hora estás en tu hotel pidiéndote un sándwich de jamón y queso y solo. Y 5 horas más tarde estás cogiendo un avión a las 5 de la mañana para irte a la siguiente ciudad y con un sueño y una cosa que dices, bueno, y la resaca de la adrenalina del día anterior y entras en el siguiente concierto. Y como me dijo la mujer de Plácido Domingo, me dijo, un músico no se puede permitir estar cansado. Tú sales y haces lo que tienes que hacer, que es entregarte en cada nota, porque la música y el propósito de la música es superior a ti mismo. Entonces, bueno, pues es una vida apasionante, a mí me encanta. Incluso cuando me tengo que levantar a las 4 de la mañana a coger un avión, me encanta. Y llegas cansado y el jet lag y de repente tienes que salir allí y te has sentado una hamburguesa que era lo único que había en Oklahoma City para comer mal y tienes que ir al escenario. Pues forma parte de. Y sal y sonríe y sal y dar lo mejor de ti. Y bueno, pues la vida del músico es apasionante, es apasionante y tener la oportunidad de, de ver y de asomarte a miles y miles de almas cada año, a todas esas almas que se acercan
al concierto, a compartir ese momento íntimo y que me dan esa oportunidad de echar un vistazo a esas almas. Es una dicha y no hay nada comparable que haya yo vivido a esa dicha, ¿no? A esa comunión a través de la música. Y eso es lo que hace que el madrugar, todo el estrés a veces, la adrenalina, el viajar por medio mundo, que se haga llevadero, ¿no? Y amo lo que hago. Es algo que me siento dichoso y me entrego a cada momento. Mira, déjame que haga un repaso por 3 compañeros tuyos de viaje, en este viaje por aquí, por allá, países, aviones, que sé que han significado mucho para ti. Y voy a empezar por uno que está pasando además un momento un poco delicado, pero al que has mencionado ya en 2 ocasiones y que consideras un maestro, que es Plácido Domingo. Con él has tocado en el Amazonas, en un escenario flotante, has tocado en Chile ante 45.000 personas, has tocado en el Santiago Bernabéu. Y si nos lo permiten nuevamente nuestros compañeros, los técnicos, creo que tenemos por ahí un regalito de ese concierto en un mega campo de fútbol con una pequeña, gran guitarra española. Adiós, Granada, Granada mía. Esos acordes en el Santiago Bernabéu bien valen una final de Copa o de la Champions, ¿no? Claro que sí. Uno de mis sueños era jugar en el Real Madrid cuando era niño. Pues bueno, en cierta manera ese sueño también se ha cumplido. Metiste un gol por la escuadra, pero ¿de qué manera? Y voy a saltar a otro personaje que además me das mucha envidia, ¿no? Que es el Dalai Lama. O sea, yo cuando escribí mi primera novela, El guardián de la flor de loto, lo sabes bien, estaba dedicada en cierto modo pues al Dalai y a su cultura, a su gente, y vas tú y le tocas una pieza y encima pasa lo que ahora nos vas a contar. Pues sí, la verdad que fue, bueno, como he dicho antes, una de la música me ha regalado momentos entrañables y haber conocido a gente extraordinaria que me ha inspirado tanto. Y bueno, pues me invita la Universidad de San Diego a participar y a ser el telonero del Dalai Lama. Y yo, claro, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y bueno, pues llego allí. Era en una cancha de baloncesto para unas 5.000 personas y había un escenario y yo era, pues sí, básicamente el telonero y me habían dicho, el Dalai Lama va a llegar a 1:30, pero quizás se retrasa un cuarto de hora, 10 minutos, tú vete tocando y cuando te avisemos que ya estás subiendo al escenario, sales de la obra, terminas, haces un final para que el Dalai Lama pues empiece la conferencia. Y entonces yo estaba allí tocando, las 5.000 personas y de repente veo por el rabillo del ojo unas túnicas así por detrás naranjas, todo un séquito. Yo digo, aquí está llegando. Pero yo sigo, él sube al escenario, yo le siento que está por ahí detrás, pero nadie aplaude. Y yo, como habíamos quedado, voy terminando la pieza, ¡fum! Y termino. Me doy la vuelta y estaba a 2 metros de mí, escuchándome, esperando a que yo terminara. Y esto ya no había protocolo, nadie había pensado lo que podría pasar cuando el Dalai Lama subiera al escenario.
Entonces, de repente, pues estábamos allí, se acerca a mí, yo le doy la mano, hago un gesto de deferencia, él me mira a los ojos con una intensidad y con tanta ternura que se quedó así como 3 segundos mirándome a los ojos. Y luego se rió, me dio así, me dio la bendición, se rió un poquito y continuó. Y a partir de ahí, pues sí que era parte del protocolo que yo le iba a decir unas palabras, iba a presentar Recuerdos de la Alhambra como símbolo de multiculturalidad. Y bueno, pues la conferencia se llamaba Compasión sin Fronteras. Y bueno, pues ahí toqué Recuerdos de la Alhambra para el Dalai Lama. Y bueno, pues fue de estos momentos que esa mirada fue un regalo que me dio y era una manera también de conocer mi alma, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, ¿no? De ese avistamiento, ese vistazo a las almas de las personas del público, pues él en ese momento hizo eso conmigo, ¿no? Fue un momento realmente entrañable. Pues ten por seguro que ese avistamiento quedó dentro de ti y es el que ahora nos devuelves cuando nos miras tú durante un segundo, 2, 3 o los que nos regalas directamente a los ojos, ¿no? Pero bueno, de repente, hace unos años, viene John Williams, que para aquel que no lo conozca, es el compositor de algunas bandas sonoras famosísimas como E.T., El extraterrestre o Superman o Indiana Jones o La Guerra de las Galaxias. Te escucha devolver esta música al aire, como decías antes, sacarla de la partitura, devolverla donde ha venido, y te llama para interpretar su primera composición para guitarra española. Otro sueño, otro regalo. Yo estaba allí, me acuerdo que estaba en Madrid y recibo una llamada y me dicen que John Williams quiere, y yo, John Williams el de Superman, sí, John Williams el de Superman quiere que estrenes mundialmente la primera obra escrita para guitarra. Y yo, de nuevo, ¿cuándo? ¿Cómo? Allí estoy, sí, lo que sea. Y bueno, pues me dicen, es en 15 días. Y yo, pues enviadme la partitura ya, porque no sé si va a ser difícil, si va a ser larga, corta. Y bueno, pues fueron 15 días de tocar 12 horas al día y me invitó John Williams antes del estreno, 2 días antes, me dijo, ¿por qué no vienes a mi casa? Y te la escucho, y así hablamos de la obra, y así pues haces el estreno con las pequeñas anotaciones que podamos comentar. Y bueno, pues ahí estoy, en Los Ángeles, entrando en la casa de John Williams, me abrió él personalmente la puerta, dirigiéndose a mí por mi nombre, con una humildad, una generosidad, y es esa cercanía, ese humanismo, lo que nos define como seres humanos. Y es esa humanidad, esa generosidad de espíritu, esa vulnerabilidad que hablábamos antes, esa humildad que hace que la música de John Williams haya hecho emocionado a millones y millones y millones y millones y millones de seres humanos a través de sus películas. Posiblemente sea el compositor más escuchado de la historia de la música. Y allí estaba llamándome por mi nombre. ¿Y quieres una infusión, un café? Y él me lo trajo. Y entonces empecé a tocar rounds y a los 10 segundos me corta. Él estaba en el sofá y me dice, ven, vamos a mi piano. Y yo, wow, pues vamos al piano. Y allí tenía las fotos de Spielberg y de este actor y del otro, y que son sus amigos. Y entonces él empezaba, está él sentado en el piano y yo a medio metro con mi guitarra. Y entonces empezamos pues a desgranar todas las ideas musicales, todo lo que él iba buscando en cada momento, esas sorpresas que los grandes compositores siempre dejan escondidas entre nota y nota, pues me iba diciendo, mira, aquí ya está este detallito, aquí está este otro, aquí voy buscando la sonoridad de manera envolvente, aquí esto otro. Y bueno, pues son de estos momentos como cuando estás con un buen amigo y el tiempo se para, pues así nos pasó. Y de repente recibe una llamada de teléfono y él dice, excuse me, disculpa,
Ahí, mira qué jovencito estoy. Bueno, esto fue justamente después, a los 10 segundos después de la llamada de teléfono. Él recibe una llamada de teléfono, ahí se ve el piano de fondo, el flexo. Sí, sí, sí. Pues ahí estamos, ahí hay una foto a la derecha, pues esas fotos donde estaba Spielberg, donde estaban otras personas, ¿no? Y entonces coge el teléfono y dice, oh, darling, cariño, discúlpame, pero ¿qué hora es? Ay, lo siento mucho, no, ya voy ahora mismo. Y resulta que se le había pasado por completo, estábamos los dos tan emocionados que se le había pasado por completo que había una fiesta con Spielberg que le estaban esperando desde hace una hora. Y entonces, pues, la despedida fue rápida, enseguida nos hicimos esta foto rápidamente y se excusó. Es un caballero de los de chaqué, de los de bastón y sombrero. Es un caballero con letras mayúsculas. Y que un caballero con letras mayúsculas tenga esta vulnerabilidad, esta generosidad, esta humanidad, me reconfirma que el arte y los seres humanos, cuanto más nos acerquemos a nuestra propia vulnerabilidad, a nuestra propia humanidad, más poderosos nos hacemos. Pero el poder desde el amor, desde la generosidad, no la fuerza de la imposición, sino del poder de la inspiración. Y eso es lo que aprendí con John Williams. Y bueno, mantuvimos correspondencia. Es una persona que, como he dicho antes, escribiendo cartas a mano, escribiéndome cartas. Y tuvimos una correspondencia durante algún tiempo y hace 15 días me escribe una carta. No había tenido contacto en 2 o 3 años y me escribe una carta invitándome y me decía, he pensado en ti estos años, hay estas grabaciones que he seguido, que he disfrutado mucho y bueno, pues hay este proyecto que me gustaría que la Orquesta de Nueva York con Yo-Yo Ma van a grabar mi música y hay una pieza que he hecho un arreglo específicamente para que lo toquéis tú y Yo-Yo Ma. Bueno, esto es exclusiva, la verdad que no soy... Sí tengo permiso para contarlo, pero bueno, no se lo digáis a nadie. Y nadie está enterando. Entonces, pues, o sea, ay, qué lindo, es que no tengo palabras, es como me siento dichoso y al mismo tiempo reflejado de que aquí estamos para inspirarnos unos a otros, para recordarnos nuestra propia humanidad, para recordarnos quiénes somos, para recordarnos que al final todos los seres humanos somos iguales en nuestra esencia. Y ahí es donde somos y nos convertimos en uno, ¿no? Y qué placer el poder verse reflejado en la mirada de otro ser humano, mirándonos a los ojos así. Y de hecho es un ejercicio que animo a los que estéis, cuando estéis con otra persona, en un día salís a la calle y así a 20 centímetros os miráis a los ojos. Y lo que vais a ver en los ojos de la otra persona es a vosotros mismos en pequeñito. Y para mí eso es muy mágico. Porque además, daros cuenta que en los ojos que veis reflejados, los vuestros, que está allí, la persona reflejada, está dentro del ojo de la otra persona. Tiene el reflejo también a sí mismo de esa otra persona. Y es como cuando entráis en un ascensor y hay 2 espejos y hay una reflexión infinita. Así pasa cuando nos miramos a los ojos directamente. Es un atisbo a la eternidad, es un atisbo a ese infinito, a esas reflexiones infinitas. Y por eso yo creo que dicen que cuando nos miramos a los ojos, nos miramos al alma. Y tenemos esa oportunidad de mirar dentro del alma de las otras personas. Bueno, Pablo, pues se nos va el tiempo. Es que me parece mentira que llevamos aquí casi una hora. Fíjate, tengo aquí mensajes de personas que te están escuchando. Dice Elena Bandera, decía al principio, totalmente de acuerdo, los sueños son la gasolina que mueve el alma. Y luego te preguntaba sobre el disco, como una vuelta a tus raíces. Daniela Lima dice, amo los silencios, es como respirar lo que se puede ver, lo que no. En realidad, como ves, arrancas a la gente poesía, que es la misma que desprendes tú hablando, ¿no? Y sobre esto te quería decir una cosa. Fíjate que cuando hablas de todo el mundo que se ha cruzado en tu camino, te parecen seres extraordinarios, llenos de generosidad, llenos de presencia
cuanto a estar ahí dedicados a ti. Pero al fin y al cabo, esta conexión funciona a modo de espejo. Y yo creo que ellos también se muestran así porque reciben lo mismo de ti. Tú hablabas que te reconfirmaban cosas el estar con John Williams. Yo creo que el escucharte durante un ratito nos reconfirma que eres una persona maravillosa por eso, porque te das por entero, pero no solo en el escenario con 6 cuerdas en las manos, sino también aquí con el corazón también en la palma de la mano, porque nos lo pones a nuestra disposición, ¿no? Y por esto te lo agradezco. Mira, el otro día fue el Día Mundial de la Felicidad, el sábado pasado, y hay una doctora de Yale que a mí me gusta mucho, se llama Laurie Santos, que dice que la receta de la felicidad es estar presentes aquí, estar presentes ahora y pensar un poquito en los demás. Y dice, y si a esto le añades unas horas de sueño y un poco de ejercicio, ya lo tienes seguro. Así que, mira, nos haces felices porque estás presente aquí con nosotros, presente ahora, que te da la sensación de que te tenemos al alcance de la mano, y es la misma sensación que nos da cuando te escuchamos tocar, pero sobre todo porque siempre estás pensando en los demás, ¿no? No solo en tu labor filantrópica, sino en esta labor de goteo, de gota a gota, de nota a nota, que en la que vas construyendo pues, tu propio universo en el que todos estamos sumergidos de forma hipnótica. Así que, Pablo, te dejo que te despidas si quieres. Antes de cerrar, yo de verdad solo te tengo que dar las gracias de corazón como amigo. Sé que nos has hecho además un hueco para estar aquí. También te la doy como responsable del Aula de Cultura y te aseguro, hablo en boca de todos, que ha sido una hora mágica, igual que tu música. Gracias, Pablo, de verdad. Gracias, Andrés, por palabras tan sentidas, tan honestas, que vienen de tu corazón y también en nuestra amistad, pues celebramos, ¿no? Celebramos todos estos valores que compartimos y que son una inspiración el uno para el otro y el otro para el uno. Y al final estamos unidos en el mismo propósito de extender este humanismo a través del Aula de Cultura de la UNIR. Y bueno, pues agradecer también al diario La Rioja, con el que también pues guardamos tanto cariño, ¿no? Que recibo cada vez que voy a La Rioja y bueno, pues de tantos amigos que se cruzan en el camino. Y bueno, pues seguimos ahí y nada, animar a todo el mundo en las circunstancias que estamos a que tengan un poquito de paciencia, que me siento muy orgulloso de cómo la sociedad ha reaccionado a un reto tan importante como el que hemos vivido y que ya queda menos. Entonces, ya estamos viendo ese Ítaca que sí que queremos llegar pronto realmente a ese momento donde nos quitemos las mascarillas y que nos podamos dar esos abrazos que no nos hemos podido dar durante meses. Y bueno, pues todo el ánimo también, ¿no? A las personas que han sufrido directamente las consecuencias del virus, familiares y amigos. Y con todo ese cariño, pues me despido y bueno, pues es un momento de recordarnos todo eso que tenemos dentro de nosotros para dar, para celebrar dentro de nosotros, para compartir y que juntos somos más siempre. Bueno, pues nada, gracias de parte del Aula de Cultura, del Diario La Rioja, de la UNIR, de todos nosotros, y nos vemos por el camino con la buena fortuna de que nos acompañará tu música a través de él. Gracias, y hasta siempre. De corazón, gracias. Hasta pronto.